Bien, limpiamos la terminal y el siguiente comando que les quiero mostrar es el comando echo. Este comando nos permite imprimir texto por pantalla y su sintaxis es la siguiente: simplemente escribimos echo, damos un espacio y escribimos el texto que queramos que nos muestre por pantalla. Puede ser en realidad cualquier cosa. CMD, por ejemplo. Damos enter y vemos que exactamente lo que nosotros acabamos de escribir nos lo muestra por pantalla. Pero no solo sirve para imprimir texto como tal, también lo podemos utilizar para crear un archivo y escribir texto dentro de él. Podemos escribir, por ejemplo, echo línea para el archivo. Y todo esto lo vamos a mandar. Recuerden que para enviar un archivo utilizamos este signo de mayor que y lo enviamos a un archivo que queremos que se llame ejemplo.txt. Y en este caso, como nosotros estamos en el escritorio, se nos va a crear en el escritorio. Simplemente damos enter y como podemos ver en esta parte se ha creado el ejemplo. Si nosotros damos doble clic y lo abrimos, vemos que efectivamente nos dice esta es una línea para el archivo. En este caso escribió medio raro el acento, pero bueno, no importa en realidad, simplemente es para demostración. Y bien, ahora si queremos crear un archivo vacío también lo podemos crear, pero lo creamos con el comando type. La sintaxis va a ser la siguiente: escribimos type y escribimos null. Y para crear un archivo vacío simplemente tenemos que enviarlo a un archivo que queramos crear. En este caso pues le voy a poner nulo.txt y con este type nulo damos enter y vemos que se nos ha creado efectivamente otro archivo que debe estar vacío. Si nosotros lo abrimos, pues en este caso no vemos nada porque no enviamos texto, es simplemente un archivo vacío. ¿Qué utilidad podría tener esto? Bueno, podría ser que necesites un archivo vacío y empieces a mandarle texto o copiar algunas cosas dentro de ese mismo archivo y no quieras sobreescribirlo, entonces simplemente lo quieras tener ahí guardado. Pues este comando no solamente nos sirve para crear un archivo nulo, también lo podemos utilizar para visualizar el contenido de un archivo. Esto lo podemos hacer de la siguiente manera: simplemente escribimos type y ahora vamos a mostrar el contenido del archivo ejemplo que acabamos de crear. Escribimos type y ponemos el nombre del archivo, en este caso es ejemplo, entonces le ponemos ejemplo.txt, damos enter y como podemos observar nos muestra el contenido de ese archivo. Esto es importante. Bueno, es importante hacer la distinción en que no estamos ejecutando el archivo como tal, simplemente estamos viendo el contenido que hay dentro de ese archivo. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un script de Python, por ejemplo, que más adelante vamos a ver cómo podemos ejecutar el archivo, y solamente queremos ver el contenido, es decir, las líneas de código, podemos utilizar el comando type para ver su contenido sin ejecutar el contenido del mismo. Ahí nace la diferencia. Y ahora bien, otro comando importante que no es que se utilice demasiado, pero quizá con algunos scripts básicos o algunas cosas rápidas podemos crear, que podamos crear, es el comando copycon. El comando copycon nos sirve para escribir todo el texto en una o varias líneas de la terminal, básicamente. Nos permite escribir de forma continua, pero con ciertas limitaciones también. Una vez que nosotros demos enter, por ejemplo, para saltar alguna línea, ya no podemos corregir. Esa es una de las limitaciones. Pero yo creo que para scripts rápidos está bien. Entonces la sintaxis es la siguiente: escribimos copycon seguido de el nombre del archivo que queremos crear. En este caso puede ser un ejemplo.py. Le ponemos .py porque va a ser un archivo de Python, por supuesto. Damos enter y damos otro enter y como vemos aquí ya nos permite como manejarnos un poquito, no de forma libre exactamente, pero como que ya podemos escribir código aquí. Aquí ya podemos escribir más cosas. Sin embargo, si nosotros queremos saltar a la línea de arriba, no podemos saltar, simplemente nos da la opción de los comandos. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Si nosotros queremos salir de aquí, simplemente damos un control Z, enter y nos aparece que el archivo se ha copiado. De hecho nos aparece directamente aquí en el escritorio. Entonces lo que voy a hacer sería borrar este archivo ejemplo.py y lo voy a volver a crear. Voy a limpiar la terminal y voy a poner con copycon. Voy a estar escribiendo ejemplo otra vez. Voy a ponerle el mismo nombre, ejemplo.py. Voy a dar enter y aquí voy a poner una función que se llama print y dentro de print le voy a poner esta es mi línea de código.
Lo voy a poner sin acentos porque quizá luego salga con error, aunque no debería, pero bueno, lo voy a dejar así en principio. Después voy a hacer un ciclo for con la variable i en un rango de 5, simplemente para que sea un poco más visual. Y aquí le voy a decir que imprima. Quiero que me imprimas, voy a formatearlo de esta manera. Voy a decir que me diga este es el número tal, por ejemplo, y le voy a pasar la variable de esta forma. Ok, de esta forma se tendría que ejecutar. Aquí simplemente le voy a dar el control Z y le voy a dar un enter y ya se ha creado, como podemos ver. Ahora bien, ¿cómo podemos ver el contenido? Como les había explicado, simplemente con type le damos en ejemplo.py, damos enter y aquí nos muestra el contenido de este archivo, en este caso el print y el ciclo for que acabamos de crear. También podemos hacerlo con el comando edit, pero este comando no está en todas las distribuciones de Windows, por lo que en ocasiones es necesario instalarlo. Es una especie de editor de texto que viene integrado en la propia terminal, así que si tú tienes actualizado Windows 11 probablemente no vais a tener problemas con ello, pero si tienes versiones anteriores a Windows 11 probablemente no lo tengas y sea necesario descargarlo. Esto lo digo solamente como comentario, no es necesario que lo hagas, solo que sepas que tienes otra opción. En este caso lo podemos servir de la siguiente manera: escribimos edit y podemos escribir, bueno, vamos a abrir un archivo nuevo, vamos a darle nuevo, por ejemplo, .py, enter, y como podrán dar cuenta, nos aparece como si fuese un editor de código, como si estuviéramos trabajando con Visual Studio Code o con algún editor de código. Aquí podemos escribir líneas, las líneas que queramos. Aquí sí ya podemos subir niveles o modificar una parte en específico del código. Aquí también podríamos crear otro script, el print Python y demás cosas. Obviamente no tenemos las virtudes que tiene un editor de código como Visual Studio Code, como el resaltado de sintaxis, entre otras cosas. Y simplemente para cerrar damos control Q. Y aquí, bueno, le ponemos no guardar y aceptamos. Bien, aquí limpiamos otra vez la terminal. Ahora bien, continuando con los comandos, ahora veremos el comando que es prácticamente imprescindible y es el comando copy. Este comando, como su nombre sugiere, nos permite copiar uno o varios archivos. Vamos a ver cómo es la sintaxis. Simplemente escribimos copy. Y en este caso, como nos encontramos en el escritorio, vamos a hacer uso de algunos archivos que hemos creado. En este caso, pues vamos a copiar el archivo ejemplo, vaya. En este caso vamos a copiar ejemplo.txt. Y ahora tenemos que nombrar el nuevo archivo que vamos a crear, es decir, la copia. Entonces podemos ponerle ejemplo-copia.txt, que va a ser nuestro nuevo archivo que va a ser copiado en esta ubicación, es decir, en esta carpeta. Si nosotros damos enter, nos va a aparecer que se ha copiado un archivo. En este caso, pues se va a copiar en la misma ubicación, que es este de aquí. Si nosotros lo abrimos, vemos que tenemos el mismo texto. Ahora bien, aprovechando este archivo que hemos copiado, el siguiente comando que aprenderemos será el comando move. Y por supuesto este comando nos sirve para mover archivos, ahora sí. Entonces lo primero que voy a hacer es crear una carpeta, como ya lo hemos hecho. Sirve que también practicas un poco los comandos. Entonces escribimos mkdir y creamos carpeta 1. Damos enter, vemos que se nos ha creado, ahí está la carpeta en el escritorio, y ahora vamos a mover ese archivo. Entonces le damos move, seleccionamos el archivo que queramos. Recuerden que escribiendo las primeras letras de una palabra y presionando tabulador se auto va completando. En este caso quiero mover la copia y lo voy a mover a, recuerden la diagonal invertida, pues carpeta, ¿no? Carpeta 1 en este caso. Bueno, en realidad es así, carpeta 1, y vamos a dejarlo así. En este caso le damos enter y nos aparece que se ha movido. Si nosotros nos vamos a esa carpeta, en este caso lo podemos hacer directamente desde la terminal. Recuerden escribiendo el CD es como nuestro clic. Entonces escribimos carpeta 1, entramos y aquí escribimos dir para visualizar el contenido. Y como podemos ver, efectivamente aquí está el archivo que es ejemplocopia.txt. Ahora bien, vamos a regresar rápidamente, cd, y regresamos. Ahora bien, dicho lo anterior, hace unos momentos borré un archivo. En este comando me quería detener un poco más en profundidad. Y pues para ello tenemos el comando del o tenemos el comando erase. Tenemos, bueno, su sintaxis es la siguiente, del o erase. En realidad no hay ninguna diferencia entre uno u otro.
simplemente es que erase se utilizaba primero y posteriormente fue saliendo el comando del, nada más por velocidad. Obviamente su sintaxis es más corta. ¿Qué consideraciones debemos tener con este comando? Yo creo que la consideración principal que debemos tener en cuenta es que cuando nosotros borramos un archivo con estos comandos, no pasa por la terminal. Es como cuando borramos una carpeta, no pasa directamente por la terminal, se borra directamente. Entonces también hay que tener cuidado con eso, porque si nosotros borramos un archivo por error, no lo vamos a poder recuperar tan fácilmente, a menos que utilicemos ya un software de terceros o algo parecido. Entonces hay que tener cuidado con lo que borramos. Por otro lado, si borramos muchos archivos tampoco nos pide confirmación, eso lo tendremos que agregar nosotros a través de un parámetro. Entonces simplemente tener cuidado con lo que estamos borrando y no si es que estamos trabajando directamente con la terminal. Aunque como estos tutoriales simplemente son didácticos y para que pierdan un poco el miedo y agarren soltura en la terminal, pues no creo que los necesiten, es mucho más sencillo simplemente darle clic derecho y eliminarlos, ¿no? Pero bueno, es algo que hay que tener en cuenta. Entonces, ¿cómo lo aplicamos? Simplemente escribimos del, por ejemplo, y valga la redundancia, vamos a borrar ejemplo.py. Escribimos ejemplo.py, le damos enter y como vemos aquí se ha borrado completamente. Bien, ahora que ya sabemos cómo crear un archivo y cómo ver su contenido, ahora te mostraré cómo ejecutar un script desde la terminal. Para ello utilizamos el comando pipe, este de aquí. Entonces, para utilizar este comando, por supuesto, primero nos tenemos que asegurar que tengamos instalada la versión de Python. Si ustedes están siguiendo estos tutoriales, pues doy por hecho que ya tenemos instalada la misma versión, pero simplemente lo podemos comprobar de la siguiente manera. Escribimos Python, damos dos guiones y escribimos versión. De esta forma nos va a aparecer que tenemos la versión de Python, en este caso la 3.12.7. Y así podríamos confirmar que efectivamente tenemos instalada la versión de Python o instalada una versión de Python en general. Así que lo que vamos a hacer ahora es crear un archivo. Vamos a hacerlo con copycon para ir también practicando algunos archivos. Y vamos a llamarle archi, no sé, 0.py, ¿no? Por ejemplo. Ok, damos enter. Y aquí pues vamos a crear cualquier cosa en realidad. También vamos a poner otros prints. Y le vamos a poner hola mi línea de comandos, por ejemplo. Damos dos espacios y escribimos control Z. Bueno, presionamos control Z para que se cierre. Y ya estaría, ok. ¿Cómo lo podemos abrir? Bueno, en Python tenemos también dos formas de abrirlo. Una es simplemente escribiendo su nombre, pero aquí el proceso es más distinto. Entonces en un momento vamos a ver qué pasa. La opción principal de hacerlo sería ejecutando py, por ejemplo. Hay algunas personas que ponen Python completo. No es necesario que pongas Python completo. De hecho, en la documentación oficial te recomiendan que simplemente escribas pipe y el nombre de tu archivo, que en este caso es archi 0. Entonces una vez que tengamos esta sintaxis, presionamos enter. Y como nos podemos dar cuenta, nos aparece aquí nuestra línea de texto. No nos aparece el print como en el caso de que estuviéramos visualizándolo con type. Por eso quería hacer la diferencia. Nosotros cuando ejecutamos un archivo, se ejecuta el script interno de ese archivo. No estamos visualizando el contenido del mismo. Ahora bien, la otra forma que comentaba que teníamos para ejecutar un archivo simplemente sería escribir su nombre, en este caso archi0. Pero veamos qué pasa en este caso. Si nosotros damos enter, vemos que se nos ha abierto muy rápido una terminal. Eso quiere decir que Windows intenta abrirlo en otra terminal o en otra pantalla o el script individualmente. Y en este caso lo que hace es imprimir esta línea de texto en la terminal, pero como ya no hay más líneas de texto, el programa se cierra automáticamente. Esto se puede evitar de alguna forma escribiendo como un input al final para que espere, digamos que presiones cualquier tecla para que no se cierre esa pantalla, pero realmente no es lo correcto ejecutarlo de esta forma. Así pues, este archivo que hemos creado es el mismo archivo que crearemos si trabajamos, por ejemplo, con Visual Studio Code. Como dije, podemos escribir código de Python hasta en una servilleta, siempre y cuando tengamos instalado su intérprete. La extensión no es estrictamente necesaria, es decir, el .py, pero sí es un estándar y yo te recomiendo que lo utilices siempre, sobre todo para evitar problemas de compatibilidad. Al final de cuentas, Windows lo que hace es tomar esa extensión para decirle con qué programa vas a abrir ese script en específico, por ejemplo.
Y por otro lado también podemos ver la consola interactiva de Python desde la terminal. Para ello escribimos el comando Python simplemente. Damos Enter y cuando veamos que se abren estos tres mayores que, eso nos estará indicando que estamos dentro de la consola. En este entorno podemos hacer operaciones, por ejemplo, no sé, vamos a sumar dos números, otros dos números, lo podemos usar como calculadora si quisiéramos. ¿Y qué más? Bueno, también podríamos ejecutar scripts línea por línea o ejecutar un script completo, como ya lo hemos hecho. Y simplemente para salir podemos escribir exit con paréntesis y salimos automáticamente de la consola interactiva. Aquí voy a limpiar la consola y ya está.